Nunca pensé que la puñalada más dolorosa de mi vida vendría de la persona que me dio la vida. Durante años me repetía a mí mismo que todo lo que hacía, cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada lágrima escondida, era por ella, mi madre. Y ahora, sentado en este pequeño apartamento con miedo de que en cualquier momento toquen la puerta y sea inmigración, me pregunto si todo fue en vano. Yo llegué a Estados Unidos a los 20 años, lleno de sueños, pero también con una enorme carga, la promesa de enviar dinero a casa para que mi madre no le faltara nada. Éramos pobres en mi país, tan pobres que recuerdo días en que compartíamos un solo huevo entre los 3 hermanos. Mi madre se partió la espalda para criarnos sola, después de que mi padre nos abandonó. Yo la veía como una heroína. Por eso, cuando crucé la frontera y logré encontrar mi primer trabajo en una construcción, juré que ella jamás volvería a pasar hambre. Mamá, te prometo que cada semana te mando algo, aunque sea poquito, le dije por teléfono, todavía con la emoción de estar en el norte. Ella lloró y me respondió: Hijo, Dios te va a bendecir. Tú eres mi orgullo. Esas palabras me impulsaban. Aunque durmiera en el suelo, aunque comiera solo pan con café, yo siempre separaba una parte de mi salario para ella. Primero eran $50, luego 100, y cuando conseguí un segundo trabajo en un restaurante, pude mandarle hasta 400 al mes. 18 años así. 18 años en los que yo me negué lujos, en los que no compré carro nuevo, en los que me aguanté enfermedades sin ir al hospital por miedo a dejar de trabajar. Todo porque mi madre me decía que necesitaba el dinero, que si la casa se estaba cayendo a pedazos, que si tu hermano no encontraba trabajo, que si había que pagarle los estudios a tu hermana. Y yo, sin pensarlo, le mandaba. Hubo meses en que no me quedaba ni para mí. Una vez, recuerdo que dormí 3 noches en un parque porque no podía pagar el cuarto donde vivía. Y aún así, lo poco que gané en esos días, se lo mandé a ella. Nunca dudé de su amor. Nunca. Hasta que un día, algo cambió. Yo ya tenía 38 años cuando conocí a Clara, una mujer mexicana que trabajaba en la limpieza de oficinas. Ella también había llegado indocumentada, y nos unió el mismo miedo, la misma soledad. Empezamos a salir, y por primera vez en mi vida, pensé en algo diferente, en formar mi propia familia. Cuando se lo conté a mi madre, ella no reaccionó como yo esperaba. ¿Familia? ¿Y yo qué? Me dijo con voz dura. Mamá, usted siempre va a ser mi prioridad, pero quiero tener una vida también. Ella se quedó en silencio unos segundos, y después me soltó una frase que me perforó el corazón. Si formas una familia allá, seguro te vas a olvidar de la mía aquí. Yo traté de explicarle que no era así, que jamás dejaría de ayudarla, pero desde ese momento noté que algo en su actitud cambió. Sus llamadas ya no eran de amor, sino de reproches. Mira que tu hermano todavía no consigue empleo, y tú allá, pensando en casarte. Si tu padre viera lo poco que haces por nosotros, se avergonzaría. Esas palabras me confundían. Yo había dado todo, ¿y aún así era poco? Con Clara empezamos a soñar. Ella quería poner un pequeño negocio de comida. Yo también quería salir de la construcción porque mi espalda ya no aguantaba tanto peso. Entonces, por primera vez en 18 años, decidí mandar un poco menos a mi madre, para poder ahorrar aquí. Y ahí comenzó la pesadilla. ¿Cómo que solo me mandaste 150 este mes? Me reclamó en una llamada. Mamá, necesito ahorrar para el negocio. Es importante para mi futuro. ¿Tu futuro? ¿Y el mío qué? Yo he vivido gracias a ti. ¿Ahora me vas a dejar morir de hambre? Su voz estaba llena de ira. Y aunque yo sabía que exageraba, el sentimiento de culpa me comía por dentro. No diga eso, mamá. Yo nunca la voy a abandonar. Pero por dentro, empecé a sentir miedo. Miedo de no poder cumplir con todos. La situación se tensó aún más cuando Clara quedó embarazada. Recuerdo la primera vez que le conté a mi madre. Mamá, voy a ser papá. Esperaba gritos de alegría, bendiciones, oraciones, pero lo que recibí fue silencio. Un silencio helado. ¿Y qué piensas hacer ahora? Me preguntó con tono seco. Pues, trabajar más, sacar adelante a mi hijo, como usted lo hizo conmigo. ¿Y el dinero que me mandas? Soltó de repente. Yo me quedé helado. Mamá, claro que le voy a seguir ayudando,
pero entenderá que ahora tengo otra responsabilidad. Ella me colgó. Esa noche lloré como un niño, porque entendí que para ella, yo no era su hijo, era su fuente de dinero. El embarazo avanzaba, y yo trataba de mantener las dos cosas, mandar dinero y ahorrar aquí. Me partía el alma ver a Clara trabajar hasta tarde, con la barriga creciendo, mientras yo hacía horas extras en la construcción. Un día, un compañero me dijo: «Hermano, tienes que cuidarte. La migra anda dando redadas en la zona». Ese miedo siempre estaba conmigo. 18 años viviendo en las sombras, siempre mirando por encima del hombro. Y entonces, un martes cualquiera, mi vida se derrumbó. Eran las 6 de la mañana cuando escuché los golpes en la puerta. «Inmigración, abra la puerta». Sentí que la sangre se me helaba. Clara me miró con terror, abrazando su vientre. Me escondí en el baño, temblando, mientras ella abrió la puerta con manos sudorosas. «Buenos días, señora. ¿Aquí vive mi nombre?», preguntó un agente. Yo escuchaba todo desde dentro, con el corazón en la garganta. ¿Quién lo busca?», balbuceó Clara. «Tenemos un reporte anónimo. Alguien lo denunció». Esas palabras me perforaron el alma. ¿Quién me había denunciado? Yo siempre fui cuidadoso. Nunca me metí en problemas. Nunca le debía nada a nadie. Los agentes entraron, revisaron el apartamento, pero no me encontraron. Ese día tuve suerte. Cuando se fueron, salí del baño llorando, abrazando a Clara. ¿Quién me haría esto?, pregunté con la voz rota. Ella me miró con ojos llenos de miedo, y solo dijo: «Tal vez alguien que te quiere demasiado, o alguien que no sabe querer». Yo no entendí en ese momento. Pero unas horas después, lo descubrí. El teléfono sonó. Era mi madre. «¿Estás bien?», me preguntó, con una calma extraña. «Sí, pero ¿cómo supo lo que pasó?», pregunté temblando. Hubo un silencio, y entonces, con una frialdad que nunca había escuchado en su voz, me dijo: «Fui yo». Sentí que el piso desaparecía debajo de mí. ¿Qué dice, mamá? Tú me abandonaste. Elegiste a esa mujer y a ese hijo por encima de mí. Yo no voy a permitir que me dejes morir de hambre. Si no me mandas dinero, no mereces estar allá disfrutando». Yo me quedé mudo, sin aire. La persona por la que había dado 18 años de mi vida, me estaba entregando a la migra. Y en ese momento entendí que mi mayor sacrificio había sido también mi mayor condena. Esa fue la primera vez que sentí verdadero odio hacia mi propia madre. Pero lo peor estaba por venir. Nunca olvidaré ese silencio después de escuchar esas palabras de mi madre. Fui yo. Era como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. Sentía que mi corazón golpeaba en mis oídos, que la sangre me hervía en las venas, pero al mismo tiempo, estaba congelado. ¿Cómo pudo hacerme esto, mamá?», balbuceé, con la voz quebrada. Ella no dudó ni un segundo en su respuesta. «Tú cambiaste. Dejaste de pensar en mí. Ese dinero era mi vida. Tú me debes todo». La rabia me consumía. Le di 18 años de mi vida. 18 años rompiéndome la espalda para que no le faltara nada. ¿Y así me paga? Pero ella, fría como una piedra, respondió: «Nadie te obligó. Tú lo hiciste porque quisiste. Y ahora, si no cumples, enfrentarás las consecuencias». Ese día, sentí que mi madre había muerto para mí. Clara me encontró llorando, con el teléfono aún en la mano. «¿Qué pasó?», me preguntó, con los ojos llenos de miedo. Yo apenas pude decirlo. Fue ella, mi madre. Ella me denunció. Clara se tapó la boca, horrorizada. «¿Tu mamá? ¿Pero por qué?». Me derrumbé en sus brazos. No tenía fuerzas para explicarle. Solo repetía una y otra vez: «No lo entiendo, no lo entiendo». Los días siguientes fueron un infierno. Yo vivía escondido, evitando salir, cambiando de ruta para ir al trabajo, durmiendo con un ojo abierto. Cualquier sombra, cualquier auto estacionado afuera, me parecía un agente de inmigración esperándome. Y mientras tanto, mi madre me llamaba como si nada. «Ya ves, hijo, ahora sí entiendes lo que pasa cuando me das la espalda». «Mamá, ¿qué quiere de mí?», le gritaba, desesperado. «Que cumplas. Que me mandes lo que necesito. Si no, volveré a llamar». Era un chantaje. Una tortura. Yo ya no era su hijo.
Era su cajero automático, su rehén emocional. Clara intentaba animarme, pero yo estaba hundido en un pozo oscuro. Ella estaba embarazada, necesitaba paz, pero yo solo le transmitía miedo. Amor, tenemos que pensar en nuestro bebé. No puedes dejar que ella te controle, me decía. Yo le respondía con amargura. ¿Cómo hago? Ella tiene en sus manos mi destino. Puede destruirme con una sola llamada. Clara me abrazaba, pero yo veía en sus ojos el mismo terror que me perseguía a mí. Pasaron las semanas, y la tensión aumentaba. Una noche, Clara me dijo algo que me partió el alma. ¿Sabes qué me da miedo? Que cuando nazca nuestro hijo, ella quiera hacerle lo mismo que te hace a ti, controlarnos con amenazas. Sus palabras me hicieron abrir los ojos. Yo siempre había creído que debía todo a mi madre, que sacrificarme por ella era mi deber. Pero, ¿y mi hijo? ¿No merecía él también que yo me sacrificara? ¿No era él ahora mi verdadera responsabilidad? Un día, mientras trabajaba en la construcción, recibí un mensaje de mi madre. Era corto, seco, pero devastador. Recuerda que sin mí, la migra ya te tendría. Ese fue el momento en que supe que tenía que tomar una decisión. O seguía siendo esclavo de su manipulación, o empezaba a luchar por mi libertad, aunque eso significara enfrentar el miedo de ser deportado. Esa noche, hablé con Clara. Amor, no puedo más. No puedo seguir enviándole dinero a alguien que quiere destruirme. ¿Estás seguro? Me preguntó, con voz temblorosa. Sí, ella ya no es mi madre. Una madre protege, no traiciona. Clara me abrazó fuerte. Entonces vamos a enfrentarlo juntos. Si la migra viene, que nos encuentren luchando, no escondidos. Sus palabras me dieron valor. Por primera vez en semanas, dormí con algo de paz. Pero mi madre no iba a rendirse tan fácil. Al día siguiente, me llamó de nuevo. ¿Dónde está el dinero? Dijo sin siquiera saludar. No habrá más dinero, mamá. Respondí, con la voz firme, aunque por dentro temblaba. ¿Qué dijiste? Lo que escuchó. Se acabó. Ya no voy a vivir de rodillas. El silencio al otro lado de la línea fue largo y helado. Y entonces, su voz cambió. Se volvió un susurro lleno de veneno. Entonces prepárate, porque te van a sacar de allá como a un perro. Me colgó. Ese día, supe que la guerra había comenzado. Las semanas siguientes fueron un calvario. Empezaron a llegarme cartas de inmigración. Usted tiene una cita pendiente en la corte. Debe presentar documentos. Mi corazón se detenía cada vez que abría un sobre. Yo sabía que era ella. Nadie más podía estar detrás de eso. Y lo peor, es que tenía razón. Yo estaba indocumentado. No tenía cómo defenderme fácilmente. Clara me veía destrozado y trataba de animarme. Amor, hay abogados. No estás solo. Vamos a pelear. ¿Y si me deportan? Le preguntaba, con lágrimas en los ojos. Entonces yo me voy contigo. Pero no vamos a rendirnos. Ella era mi fuerza, pero yo me sentía culpable. No es justo que tú y nuestro hijo sufran por la maldad de mi madre. Clara me tomó de las manos y me dijo algo que jamás olvidaré. Tu madre te dio la vida, sí. Pero ahora la vida que importa es la que estamos creando tú y yo. Un día, después de varias noches sin dormir, decidí enfrentar a mi madre directamente. La llamé. Quiero entender, mamá. ¿Por qué? ¿Por qué odia tanto lo que estoy construyendo? Ella se rió, con una risa amarga. Porque no quiero quedarme sola. Porque mientras me mandabas dinero, yo me sentía importante. Pero ahora ya no soy nada para ti. Sus palabras me hicieron comprender algo brutal. Ella nunca quiso que yo creciera, que yo fuera libre. Quería que yo siguiera siendo su sostén, su salvación eterna. Y si para eso tenía que destruir mi vida, lo haría. Esa noche, lloré hasta quedarme sin fuerzas. Y tomé una decisión. Iba a luchar, aunque perdiera. Iba a defender mi derecho a ser feliz, a formar mi familia, aunque eso significara enfrentar a la propia mujer que me trajo al mundo. El día de mi primera cita en la corte de inmigración llegó. Recuerdo que mientras caminaba hacia el edificio, mi corazón parecía explotar. Clara, con su vientre ya grande, me acompañaba. Me apretaba la mano fuerte. No estás solo, me repetía. Pero lo que no esperaba era verla allí. Mi madre, sentada en una banca, con los brazos cruzados,
mirándome con esos ojos llenos de reproche. Se me heló la sangre. ¿Qué hace aquí? Le susurré a Clara. No sé, pero no puede ser nada bueno. Y entonces entendí que mi propia madre no solo me había denunciado, sino que estaba dispuesta a testificar en mi contra. Ese fue el momento en que todo cambió dentro de mí. Ya no se trataba solo de defenderme de la migra. Ahora tenía que defenderme de la persona que más amaba en el mundo. Y la batalla apenas comenzaba. No olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y comentar desde qué ciudad nos estás viendo. La primera vez que la vi sentada en esa banca de la corte, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Mi madre, la mujer que me dio la vida, la que me enseñó a caminar, la que tantas veces me dijo que yo era su orgullo, ahora estaba ahí, lista para hundirme. Clara me apretó la mano. Tranquilo, amor. Tú no estás solo. Pero yo no podía dejar de mirarla. Mi madre no mostraba emoción alguna. Sus ojos eran fríos, casi de desconocida. El oficial llamó mi nombre, y entramos a la sala. El juez me miró por encima de los lentes. Señor, está aquí porque hay un reporte en su contra. Se le acusa de estar ilegalmente en el país. ¿Cómo se declara? Mi abogado, un hombre bajo y de voz grave que apenas había podido pagar con lo que me prestaron unos amigos, respondió. Mi cliente se declara no culpable. Solicitamos tiempo para presentar pruebas de arraigo y demostrar que tiene familia aquí. El juez asintió, pero lo peor estaba por venir. Muy bien. Vamos a escuchar al denunciante. Y entonces, la vi levantarse. Mi madre. El corazón me dio un vuelco. No puede ser. No puede ser, me repetía mentalmente. Ella caminó con paso firme, se paró frente al juez, con voz clara, empezó a hablar. Su señoría, yo soy la madre de este hombre. Y vengo a decir la verdad, él nunca quiso arreglar su situación. Siempre vivió escondido, enviándome dinero pero sin intención de hacer las cosas bien. Ahora, en lugar de seguir ayudando a su familia en su país, decidió dejar de cumplir. Me quedé helado. Mi propia madre usaba mis sacrificios como prueba en mi contra. El juez levantó una ceja. ¿Está diciendo que su hijo le mandaba dinero regularmente? Sí, señoría. Durante 18 años. Pero ahora ya no. Nos abandonó. Y yo no quiero que siga aquí como un delincuente, olvidándose de sus raíces. Cada palabra era un cuchillo en mi pecho. Mamá, ¿qué está haciendo? Alcancé a susurrar desde mi asiento. Pero ella no me miró. Ni una sola vez. Cuando terminó su declaración, el juez pidió silencio. Tendremos otra audiencia en 3 meses. Señor, mi apellido, debe presentarse con pruebas de que tiene familia dependiente aquí y de que ha sido un ciudadano ejemplar. Si no, será deportado. El mazo golpeó la mesa, y la audiencia terminó. Yo estaba en shock. Clara me abrazaba. Mi abogado me hablaba, pero yo no escuchaba nada. Solo veía a mi madre saliendo por la puerta, con la frente en alto, como si hubiera hecho algo justo. Esa noche, el silencio en nuestro apartamento era insoportable. Clara trataba de hablarme, pero yo estaba como muerto por dentro. Al fin, ella rompió el silencio. Amor, tienes que entenderlo. Ella ya no es tu madre. O al menos, no la madre que tú recuerdas. Pero, ¿cómo? Le respondí, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo puede una madre hacer esto? Yo lo di todo por ella. Todo. Clara acarició mi rostro. No busques lógica donde solo hay egoísmo. Ella no piensa en ti, piensa en lo que perdió al dejar de recibir tu dinero. Yo apreté los puños. Pues esta vez no voy a dejar que me destruya. No más. Los días siguientes fueron de preparación. Mi abogado me explicó que tenía que demostrar arraigo, pruebas de que yo tenía una vida estable aquí, que mi deportación sería injusta. Necesitamos cartas de amigos, de tu iglesia si tienes, recibos de renta, pruebas de que trabajas y de que vas a ser padre. Todo eso ayuda. Yo comencé a reunir documentos. Mis compañeros de trabajo firmaron cartas diciendo que yo era responsable, trabajador. El dueño del restaurante donde trabajé años atrás también escribió una declaración. Incluso algunos vecinos, al enterarse de mi situación, me ofrecieron apoyo. Por primera vez, sentí que no estaba completamente solo. Pero al mismo tiempo, cada noche era un tormento.
Pensar que en 3 meses podían deportarme y que mi hijo nacería sin su padre, me partía en dos. Un día, recibí otra llamada de ella. «Hijo, ¿cómo estás?», me dijo con una voz dulce, como si nada hubiera pasado. Yo no podía creer su descaro. «¿Cómo cree que estoy, mamá? Me quiere destruir». «No digas eso. Yo lo hago por tu bien. Si regresas aquí, tendrás a tu familia cerca. Usted no quiere tenerme cerca. Quiere tener mi dinero». Hubo un silencio incómodo. Y entonces, ella cambió el tono. «Si me mandas lo que te pedí, yo retiro lo que dije en la corte». Era un chantaje directo. Mi propia madre me pedía dinero a cambio de mi libertad. Yo respiré hondo y respondí con la voz temblorosa. «No más, mamá. No va a tener un centavo más de mí». Y le colgué. Ese día sentí miedo, pero también una pequeña chispa de libertad dentro de mí. Mientras tanto, Clara se preparaba para dar a luz. Su embarazo avanzaba, y cada vez que yo ponía la mano en su vientre y sentía los movimientos de mi hijo, me llenaba de fuerza. «Voy a luchar por ti, pequeño», le susurraba. «Nadie me va a quitar tu derecho a tenerme contigo». Pero mi madre seguía apareciendo como una sombra oscura. Mandaba mensajes llenos de amenazas. «Recuerda que yo puedo hundirte. Si no regresas, me vas a perder para siempre. Eres un mal hijo. Dios te va a castigar». Clara me decía que no los leyera, pero era imposible ignorarlos. Cada palabra era como veneno en mi mente. Llegó un día en que recibí una carta peor que todas las anteriores. Era una notificación. Debía entregar pruebas adicionales o enfrentar la deportación inmediata. Mi abogado me explicó que alguien, y yo sabía perfectamente quién, había insistido con nuevas declaraciones en mi contra. «Esto se está poniendo feo», me dijo él. «Ella parece decidida a hundirte». Yo me quedé en silencio. Y entonces, por primera vez, pensé en algo que jamás imaginé. ¿Y si de verdad me deportan? ¿Y si nunca conozco a mi hijo? Esa idea me rompió en 1000 pedazos. La angustia me estaba consumiendo, pero entonces ocurrió algo que me dio una pequeña luz. Un amigo de la iglesia, al escuchar mi historia, me presentó a un pastor que había ayudado a otros inmigrantes. Ese hombre me dijo algo que nunca olvidaré. «Tú no eres culpable por amar a tu madre, pero tampoco eres culpable por liberarte de ella. Tu vida también tiene valor». Esas palabras me devolvieron un poco de fe. El día que nació mi hijo fue el más feliz y el más doloroso de mi vida al mismo tiempo. Clara estaba en la sala de partos, y yo temblaba de nervios. Cuando escuché su llanto por primera vez, sentí que todo valía la pena. Lo cargué en mis brazos y lloré como nunca antes. «Te prometo que voy a estar contigo siempre», le dije, con lágrimas cayendo sobre su pequeña carita. Pero en el fondo, también temía no poder cumplir esa promesa. Unos días después, mientras aún estábamos en el hospital, recibí otra llamada. Era ella. «¿Ya nació?», preguntó con frialdad. «Sí», respondí con cautela. «Entonces piensa bien. Si no quieres que tu hijo crezca sin ti, más te vale hacer lo que te digo». Esa fue la gota que colmó el vaso. «Escúcheme bien, mamá. Usted me perdió. Ya no soy su hijo. Soy padre ahora, y mi vida es proteger a mi familia. Aunque tenga que enfrentar lo peor, nunca más me tendrá bajo su control». Y colgué. Sentí un peso enorme caer de mis hombros. Tal vez todavía me esperaba la deportación, tal vez mi futuro era incierto, pero por primera vez, me sentía libre. La siguiente audiencia estaba a la vuelta de la esquina. Y yo sabía que sería la más difícil de todas. Porque esta vez, tendría que mirar a los ojos a la mujer que me dio la vida y demostrar que ya no podía destruirme. El día de la segunda audiencia amaneció gris, como si el cielo compartiera mi angustia. No dormí en toda la noche. Me levanté varias veces a mirar a mi hijo en la cuna, respirando suavemente, ajeno al infierno en el que me encontraba. Clara me preparó café y trató de darme ánimo. «Amor, pase lo que pase, recuerda que no estás solo», me dijo mientras me acariciaba la mano. Yo la miré, cansado, con ojeras profundas, y respondí: «Lo sé, pero tengo miedo». El miedo no era solo a la deportación. Era al enfrentamiento inevitable con mi madre. Sabía que la encontraría de nuevo allí, lista para testificar en mi contra. Y no estaba seguro de si tenía fuerzas para soportarlo. Cuando llegamos a la corte,
El edificio me pareció más grande y más hostil que la primera vez. La sala estaba llena. Otros inmigrantes esperando su destino. Abogados caminando de un lado a otro. Guardias con miradas duras. Y allí, en una banca, la vi de nuevo. Mi madre, vestida con un traje oscuro, el cabello recogido, los labios apretados. No mostró ninguna reacción al verme entrar. Ni una sonrisa, ni un gesto de duda. Nada. Yo sentí que se me partía el alma. ¿Cómo puede? Le susurré a Clara. Porque eligió el dinero antes que a ti, respondió ella con firmeza. No le des ese poder otra vez. Cuando mi nombre fue llamado, entramos a la sala. El juez, serio, abrió el expediente. Señor y mi apellido. Hoy revisaremos las pruebas presentadas y escucharemos los testimonios adicionales. Mi abogado presentó nuestras pruebas, las cartas de mis compañeros de trabajo, declaraciones de vecinos, recibos de renta, el certificado de nacimiento de mi hijo. Incluso llevamos fotos mías trabajando, compartiendo con la comunidad, y hasta la carta del pastor de la iglesia. Yo veía al juez tomar notas mientras mi abogado hablaba. Tenía esperanza. Pero entonces, el juez dijo: «Muy bien, ahora escucharemos a la testigo». Mi madre se levantó. Nunca olvidaré lo que ocurrió después. Ella se paró frente al estrado, levantó la mano para jurar decir la verdad, y comenzó a hablar con una calma que me helaba la sangre. «Su señoría, este hombre es mi hijo, sí. Pero quiero que entienda que él vino a este país para trabajar y mandar dinero. No para quedarse. Durante 18 años me envió ayuda, pero en cuanto formó su familia aquí, se olvidó de la nuestra». El juez la miró con atención. «¿Y qué quiere demostrar con eso, señora?» Ella levantó la voz. «Que mi hijo es un egoísta. Que solo piensa en sí mismo. Yo lo crié sola. Me sacrifiqué por él, y ahora me ha abandonado. No merece estar aquí». Sentí que la sala entera me miraba. Las palabras me atravesaban como cuchillos. Clara me apretó la mano con fuerza, como pidiéndome que resistiera. Yo quería gritar, quería levantarme y decirle a todos lo que realmente pasó. Pero mi abogado me detuvo con un gesto, indicándome que esperara. El juez le hizo más preguntas. «¿Está usted diciendo que su hijo dejó de enviarle dinero?» «Así es, su señoría. Desde que esa mujer apareció», dijo señalando a Clara con desprecio, «dejó de cumplir con su familia en su país». Clara bajó la mirada, herida. Yo no aguanté más. «Basta, mamá», grité desde mi asiento. «Diga la verdad. Dígales que yo me maté trabajando para que usted viviera bien. Dígales que yo dormí en la calle para que no le faltara nada». El juez golpeó la mesa. «Orden en la sala». Mi abogado me tocó el hombro y susurró: «Tranquilo, te estás perjudicando». Respiré hondo, conteniendo las lágrimas. Cuando mi madre terminó, se sentó sin mirarme siquiera, como si yo fuera un extraño. Entonces, mi abogado pidió permiso para hacerle preguntas. «Señora, ¿es cierto que su hijo le envió dinero durante 18 años?» «Sí. ¿Y puede confirmar que gracias a ese dinero, usted pudo mantener su casa, alimentar a su familia y pagar estudios a sus otros hijos?» «Bueno, sí, pero eso era su obligación». Mi abogado insistió. «¿Alguna vez le pidió su hijo a usted que le devolviera algo de ese dinero?» «No. ¿Alguna vez dejó de trabajar él para enviarle, incluso cuando eso significaba pasar necesidades aquí?» Mi madre hizo una mueca. «Tal vez. Pero eso no cambia nada». El abogado entonces dio el golpe final. «Señoría, lo que escuchamos hoy no es un testimonio de justicia. Es un testimonio de resentimiento. La propia madre de mi cliente está aquí no para protegerlo, sino para castigarlo porque dejó de enviarle dinero. Eso demuestra exactamente lo contrario de lo que ella afirma, que este hombre ha sido responsable, sacrificado y generoso durante toda su vida en este país». El juez guardó silencio. La audiencia terminó con el juez diciendo que tomaría la decisión en unas semanas. Salimos de la sala y sentí que apenas podía caminar. Mi madre se quedó atrás, pero antes de irme, la miré directamente a los ojos. «Me mató en vida, mamá», le dije con voz rota. «Pero no voy a dejar que me entierre». Ella no respondió. Ni siquiera parpadeó. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y miedo. Teníamos buenas pruebas, pero también un juez duro y un testimonio venenoso de mi madre. Clara trataba de mantenerme positivo,
Pero yo cada vez estaba más agotado. No dormía, comía poco, y todo el tiempo miraba a mi hijo con miedo de no poder verlo crecer. Una noche, mientras lo tenía en brazos, le susurré: si me deportan, nunca olvides que tu papá luchó por ti, que nunca se rindió. Las lágrimas me caían sobre su cabecita, y Clara me abrazó por detrás. No digas eso. No te van a deportar. Tenemos fe. Pero yo no estaba tan seguro. Y entonces ocurrió algo que nunca imaginé. Una de mis hermanas, la menor, me llamó en secreto. Hermano, no sabes cuánto me duele todo esto. Mamá está mal. Se volvió ciega con el dinero. Pero quiero que sepas la verdad. Yo me quedé en silencio, esperando. Mamá no necesitaba tanto como decía. Muchas veces exageraba o mentía para sacarte más dinero. Compró cosas, hizo fiestas, hasta prestó dinero a otros. Y cuando dejaste de enviar lo mismo, se sintió humillada ante la gente. Por eso te odia ahora. Esas palabras me rompieron el corazón. ¿Y tú por qué me dices esto ahora? Le pregunté. Porque no es justo. Tú no mereces pagar por la avaricia de ella. Yo lloré al escucharla. No podía creer que mientras yo me partía la espalda, mi madre usaba mi sacrificio para presumir. Ese día, sentí que la verdad estaba de mi lado. Que, aunque ella quisiera destruirme, yo tenía testigos silenciosos que sabían quién era realmente. Pero también comprendí algo más. La batalla no era solo en la corte. Era en mi interior. Yo tenía que decidir si seguía siendo el hijo herido, o si me convertía en el padre fuerte que mi hijo necesitaba. Y yo sabía qué camino tomar. La fecha del veredicto se acercaba. El juez daría su decisión final en pocos días. Yo estaba preparado para todo. Para ganar, o para perderlo todo. El día del veredicto llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté antes del amanecer, con el corazón acelerado y la garganta seca. Pasé un largo rato mirando a mi hijo dormir en su cuna. Tenía apenas unos meses de vida, pero en esos ojitos cerrados se encontraba toda la fuerza que necesitaba. Clara me preparó café en silencio. Ninguno de los dos hablaba mucho. Ambos sabíamos que ese día podía definir el resto de nuestras vidas. Cuando salimos del apartamento, el aire frío de la mañana me golpeó en la cara. Sentí que cada paso hacia la corte era como caminar hacia un destino inevitable. La sala estaba llena. Había más inmigrantes esperando su turno, algunos con familias enteras, otros completamente solos. Yo los miraba y sentía que compartíamos la misma angustia, la incertidumbre de no saber si mañana aún estaríamos aquí o si nos arrancarían de lo poco que habíamos construido. Y, por supuesto, ahí estaba ella, mi madre, sentada en la misma banca que en las audiencias anteriores, con la misma expresión fría. No me saludó. Ni siquiera me miró. Yo apreté los dientes, conteniendo la rabia. Ya no era dolor lo que sentía por ella. Era algo más profundo. Una mezcla de decepción, tristeza y una resignación amarga. Clara me susurró al oído. No la mires. Hoy no se trata de ella. Se trata de ti. Tenía razón. El juez entró, golpeó con el mazo y la sala quedó en silencio. Estamos aquí para dar el veredicto en el caso del señor, mi apellido. Después de revisar las pruebas, testimonios y documentos presentados, este tribunal ha llegado a una decisión. Yo sentí que el aire se me acababa. El juez comenzó a hablar. Reconocemos que el señor, mi apellido, ha vivido en este país sin documentos legales. Sin embargo, también reconocemos su conducta ejemplar, sus aportes a la comunidad, sobre todo, el hecho de que ahora tiene un hijo ciudadano estadounidense. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El juez continuó. Por todo esto, y aunque no es común, este tribunal decide otorgar una suspensión de deportación temporal y le concede la posibilidad de solicitar un ajuste de estatus en el futuro. Sentí que las piernas me temblaban. Clara apretó mi mano y rompió a llorar. Yo apenas podía creer lo que escuchaba. No era la libertad absoluta, pero tampoco era la expulsión que tanto temía. Tenía una oportunidad. Una nueva vida. Pero el momento se tiñó de amargura cuando escuché un murmullo detrás de mí. Era mi madre. Esto no es justo, dijo en voz baja, pero suficiente para que yo la oyera. Él no merece quedarse aquí. Esa frase me atravesó más que cualquier otra cosa. Incluso en ese instante, aun cuando el juez había hablado,
Ella seguía deseando mi destrucción. Me di la vuelta. La miré a los ojos y le dije con voz firme: «Usted perdió a su hijo para siempre». Ella no respondió. Solo me dio la espalda y salió de la sala. Ese fue el último día que la vi. La vida después de la corte no fue fácil. El proceso legal era largo y costoso. Tenía que presentarme a citas, entregar documentos, seguir demostrando mi arraigo. Pero, al menos, ya no vivía con el miedo constante de ser deportado en cualquier momento. Clara y yo seguimos trabajando duro. Nuestro hijo crecía sano y lleno de vida. Cada sonrisa suya era un recordatorio de por qué valía la pena seguir luchando. A veces, en la soledad de la noche, pensaba en mi madre. Me preguntaba si dormía tranquila, si alguna vez se arrepintió, si alguna vez sintió el vacío de haber traicionado a su propio hijo. Nunca llamó. Nunca preguntó por su nieto. Nunca pidió perdón. Y yo aprendí a vivir con esa herida. Un día, mi hermana menor me volvió a llamar. «Hermano, mamá está enferma», me dijo con voz triste. «¿Y qué quiere que haga yo?». Le respondí, con frialdad. Solo pensé que debía saberlo. Colgué el teléfono con lágrimas en los ojos. Por un instante, la vieja culpa regresó. Esa voz en mi cabeza que me decía: «Es tu madre, debes ayudarla». Pero enseguida miré a mi hijo jugando en el suelo, y entendí. Ya no podía vivir para ella. Tenía que vivir para él. Con el tiempo, comprendí que la traición más grande no fue que me denunciara a inmigración. No. La verdadera traición fue que nunca me vio como un hijo, sino como un proveedor. Me redujo a un cajero automático, incapaz de ver el amor y los sacrificios detrás de cada dólar que le mandaba. Esa verdad me dolió, pero también me liberó, porque por primera vez en mi vida, entendí que yo no le debía nada a nadie más que a mi propia familia. Hoy, mientras cuento esta historia, miro hacia atrás y me doy cuenta de que esos 18 años no fueron en vano. Sí, sufrí. Lloré y casi lo pierdo todo. Pero también aprendí quién soy, lo que valgo, y lo que nunca más permitiré. Mi madre me enseñó, con su traición, que el amor verdadero no se compra ni se chantajea. Y mi hijo me enseñó que la única herencia que vale la pena dejar es la del ejemplo y la dignidad. A veces todavía sueño con ella. Sueño que me abraza y me pide perdón. Pero al despertar, recuerdo la última vez que la vi, dándome la espalda en aquella sala de corte. Y entonces entiendo que no todos los finales son felices. Algunos son necesarios. Si llegaste hasta aquí, quiero dejarte con una reflexión. No todo aquel que te da la vida sabe amarte. Y a veces, la familia que construimos con amor pesa mucho más que la familia de sangre que nos hiere. Yo encontré mi fuerza en el dolor. Y aunque mi madre me quiso destruir, también me dio la lección más dura y más valiosa de todas: aprender a elegir quién merece quedarse en mi vida y quién no. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te llegó a corazón, te invito a suscribirte al canal, darle like a este vídeo y comentar desde qué ciudad nos estás viendo.